Está con nosotros el analista y especialista en temas de subversión y de narcotráfico, Rubén Vargas. Bienvenido, Rubén. Gracias por acompañarnos esta noche. Sendero Luminoso viene marchando por los caminos de nuestro país, marchando, movilizando personas, hasta de grupos de 500 personas, ya desde el 20 de junio. Tenemos algunas fotografías, sí, señor director, unas fotografías. Ellos están llegando a Lima, han pues venido desde Huancavelica, Apurímac, Cusco, Puno, Ayacucho, y la verdad es que, como se ven en las imágenes, no podríamos, digamos, ser menos responsables que transmitir eso, ¿verdad? Esto es algo que nos tiene muy preocupados. Le han llamado la marcha del sacrificio y han llegado a Lima ayer, desde Puno, Cusco, Apurímac, Junín, Pasco, Huancavelica. Rubén. A ver, Cecilia, sí, en efecto, este es un tema que tiene que preocupar seriamente al gobierno y especialmente a los sistemas de inteligencia. Pero para que nos entiendan, hay que explicar un poquito de cómo funciona el SUTEP y el magisterio en general, ¿no? En el Perú, el magisterio está dominado básicamente por un sindicato conocido como SUTEP, y ese sindicato está tomado por una ideología, por un partido político que es Patria Roja. Patria Roja fue el primo hermano del Partido Comunista del Perú, que dio origen al grupo terrorista conocido como Sendero Luminoso, ¿no? Y Patria Roja maneja al SUTEP y a través del SUTEP tiene secuestrado, cooptado a lo que es la derrama magisterial. La derrama magisterial es una especie de consorcio, es una especie de cooperativa que aportan todos los profesores del Perú, más o menos entre 250.000 a 260.000 profesores, aportan obligatoriamente, mensualmente, a un fondo que se va a ser administrado por la derrama magisterial. Entonces la derrama magisterial recibe mensualmente, por descuentos de planilla, entre 4 a 5 millones de soles mensuales. Y Sendero le ha echado el ojo adicionalmente, presta servicios, administra algunas empresas hoteleras, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahí hay un fondo gigantesco que maneja Patria Roja y con el que sobreviven de manera permanente los dirigentes conocidos del SUTEP. Entonces, y ahí está Patria Roja organizada políticamente, es el único grupo que se ha organizado políticamente precisamente porque tiene financiamiento. Exactamente. Entonces, ahora el objetivo de Sendero Luminoso en sus dos facciones, no solamente el Movadef, vale decir, no solamente ese brazo político que es del grupo terrorista que es Movadef, sino la otra facción también, la facción Proseguir, están intentando expulsar a Patria Roja de la administración del Movadef y del control del magisterio. Lo que buscan es controlar esos fondos y a la vez controlar al magisterio en el Perú, porque recordemos que el SUTEP es el único sindicato que queda en pie en el Perú. El SUTEP representa un sector importante del magisterio en el Perú, y si hay algo en los rincones del país es un profesor, ¿no? Entonces es un sector absolutamente importante, muy presente a nivel nacional y con una capacidad de movilización muy fuerte, ¿no? Entonces eso creo que es el tema de fondo, el control del sindicato, del magisterio y de los fondos, además, ¿no? es un magisterio, como tú dices muy bien, a nivel nacional, les implica una enorme proyección, tiene fondos y han tomado una ofensiva sumamente agresiva y están, tú dirías, reemplazando ya en algunas regiones a Patria Roja. A ver, o sea, ¿el CONARE le está ganando a Patria Roja? Yo diría que hay una pelea bastante fuerte. Patria Roja y el SUTEP tiene una presencia muy fuerte en Cajamarca y es uno de los instrumentos que tiene Santos, el gobierno regional de Cajamarca, para manejar el extremismo y el tema anticonga, junto con algunas organizaciones ronderiles. Sin embargo, este grupo del llamado CONARE radical, sí creo que controla un sector importante del magisterio en Huancavelica,
El CONARE Movadef creo que controla un sector importante del magisterio en Ayacucho, como también en Puno y en Apurímac. Sin embargo, hay también los otros del grupo Proseguir, también están dentro del CONARE, pero todavía no se muestran visibles. Están en el grupo, pero cuando tienen la oportunidad, tienen el discurso radical, tienen el discurso señalando al CONARE SUTEP como los traidores, etcétera, pero están un poco como mezclados, ¿no? Entonces, expliquémosles a la opinión pública qué significa Proseguir y dónde está la mata de Proseguir. Bueno, como sabemos, después de la captura de Guzmán, se partió Sendero Luminoso en dos facciones, ¿no? Uno que son los llamados acuerdistas, los de la solución política a los problemas derivados de la guerra interna, los que piden la amnistía de Guzmán y de su comité central. La otra facción es la que sigue operando en el BRAE, la que siguen asesinando a policías y militares, y la cara visible del mando militar es José. Entonces hay un activismo político, hay una presencia política, hay una presencia impune, visible, en parte del magisterio. Y esto es lo que estamos viendo. Es José. Exactamente. El Movadef son los abogados y todos los demás senderistas que no están exactamente en el BRAE. Claro, exactamente. Movadef es ese cambio de estrategia que ha ordenado a Miguel Guzmán de pasar de una guerra con armas a una guerra sin armas, a una guerra más política, a una presencia, a intentar infiltrarse en el sistema para participar en las elecciones, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cuánto le puede costar a nuestro país la ingenuidad de nuestras autoridades, la inacción desde el gobierno actual frente a la forma como se recomponen y a la rapidez con la que están avanzando estos sujetos? Ahora, hay que señalar, Cecilia, de que esta expresión de estas facciones terroristas dentro del magisterio no es una, digamos, no es una presencia que haya comenzado la semana pasada o un mes anterior, sino es un trabajo político que vienen desarrollando desde hace muchos años atrás. Recordemos que el llamado CONARE Huaynalaya, que era la expresión de este grupo radical, se hizo conocer el 2003. Estamos hablando ya de muchos años atrás, ¿no es cierto? Entonces, esa pelea política, esa pugna, viene de muchos años atrás. Pero el desenfado con el que se mueven ahora... Claro, es que ahora están mucho más enraizados. Y ya tienen una presencia política, su discurso ha ganado terreno, ha ganado la mente de muchos profesores. Y no solamente profesores, no solamente este es un tema del magisterio, sino lamentablemente también se está mostrando ya ese rostro en muchas universidades. Hay universidades en Lima, me refiero directamente a la Universidad San Marcos, que están articuladas con, claro, sectores de esa universidad, claro, ya sectores de esa universidad que están articulados con la Universidad de Puno, con la Universidad Nacional del Centro, con la Universidad del Altiplano, con la Universidad de Huancavelica, y que expresan esa línea de pensamiento. Que son finalmente una expresión de bases, ¿no es cierto? Allí están las bases de esta agrupación. Exactamente, entonces... esa presencia que, insisto, no es de ayer ni de antes de ayer, sino es todo un trabajo subterráneo que lleva años construirlo, el gobierno, el Estado en general, no se está percatando, se está mostrando muy lerdo, se está mostrando muy paquidérmico. Y no sabe cómo enfrentar. Probablemente no se estén dando cuenta de estos matices, ¿no? Del CONARE Proseguir, del CONARE Movadef o de Patria Roja. Probablemente tenga el mismo rótulo de SUTEP, y no es así. No hay matices que tienen que ver con el grupo terrorista, sin ninguna duda, y con esa pugna con Patria Roja por el control de los fondos y del magisterio. Entonces, creo que el gobierno, el Estado, en su conjunto, tienen que tener una respuesta bastante firme, no solamente en el magisterio, sino, insisto, en las universidades. Hay un mecanismo... Perdóname, Rubén, ¿cuán fácil le resulta a la gente del CONARE SUTEP, siendo ideológicamente marxista, leninista, maoísta, conquistar las mentes de profesores que son también marxistas, leninistas, maoístas, es decir, militan en Patria Roja y que se sienten postergados o que no quieren someterse a la meritocracia de la ley de la carrera pública magisterial? ¿Cuánto les puede costar empezar a socavar las bases de Patria Roja y hacer una trasvase a sus filas?
Bueno, yo creo que el Estado cometería un error muy grande y grave si convierte al CONARE-SUTEP o a la otra facción más radical en interlocutores válidos. No, eso sería un error gravísimo, porque entonces probablemente esté dañando a Patria Roja, pero está legitimando a un sector que tiene que ver con Sendero Luminoso en sus distintos matices, pero a Sendero Luminoso, al grupo terrorista que asesinó a peruanos y que sigue asesinando en el BRAE. Entonces, eso tiene que tener, creo yo, bastante claro el gobierno. Espero que así sea. Muchos de los que están marchando y de los que hemos visto en fotografías tienen que ver con esas facciones. Lo que ha pasado hoy día en Ayacucho, por ejemplo, las movilizaciones, las protestas, las acciones de fuerza. Han tomado la carretera de Libertadores, el acceso a Andahuaylas. Eso ha sido básicamente el Movadef con sus aliados del Frente de Defensa, que son de esta misma línea de pensamiento. Claro. Ahora, el gobierno no necesita, digamos, servicios de inteligencia para poder establecer lo que está ocurriendo. El Movadef está publicando permanentemente comunicados en los que expresa su apoyo al CONARE-SUTEP y su respaldo y llama a movilizarse para la marcha a favor del CONARE-SUTEP. Y el CONARE-SUTEP, que es Sendero también, Sendero Luminoso también, publica en su página web las fotografías que nosotros acabamos de mostrar. Es decir, ¿cómo interpretas tú la inacción de parte de las autoridades? Y sí, digamos, o sea, la discusión respecto a los matices ideológicos de ambas facciones es absolutamente abierta y desenfadada, especialmente en las páginas web y en los círculos donde esto se mueve. Se acusan de ser oportunistas, se acusan de estar en la línea liquidacionista de izquierda, en la línea oportunista de derecha, vale decir, es como que si Artemio del Guallega estuviese discutiendo con José del BRAE. Es lo mismo, es el mismo lenguaje, son los mismos epítetos, las mismas acusaciones. Eso mismo se observa dentro del CONARE-SUTEP, en las universidades y en las distintas bases de estas regiones que ahora están levantadas. Entonces, claro, no hay que ser, digamos, un experto como para no darse cuenta de dónde viene la cosa, pero digamos, más allá de eso, ¿qué es lo que se tiene que hacer para enfrentarlos? Exacto. ¿No? ¿Qué es? ¿Hay algún planteamiento? De repente no, desde el gobierno está congarizado, ¿no? Pero, y sigue, o sea, acaban de haber un cambio, pero vamos a ver realmente si logra quitarse de ese único problema, como si fuera el único problema que tiene nuestro país. Pero de pronto instituciones, centros de estudio, ¿qué es lo que tú has percibido? Bueno, mira, yo creo que es momento de repensar lo que le da vida y esa fortaleza mal utilizada en el SUTEP. Los fondos de la derrama magisterial no pueden ser, creo yo, utilizados de manera tan ideologizada, por decirlo menos, ¿no? Creo que es necesario tener un poco más de control en el manejo de esos fondos. Adicionalmente, creo que debiera de repensarse, o mejor dicho, debiera de reimpulsarse el proyecto de la carrera magisterial. No soy experto en temas de educación, pero eso ha sido uno de los temas más importantes que ha frenado un poco al SUTEP en el gobierno anterior. Creo que eso sería muy bueno volver a impulsarlo, y que lamentablemente pareciera que eso se ha abandonado. La ministra no ha hecho absolutamente nada por la ley de la carrera pública magisterial, al contrario, parece que está temerosa y más bien retrocede. Lo único que he escuchado de la ministra es hacer invocaciones, y la verdad que hacer invocaciones a sectores de un grupo terrorista es bastante cándido, ¿no? Por decirlo menos. Y otra cosa, Cecilia, que habría que pensar de manera muy urgente es cómo estas dos facciones terroristas, con distintos nombres, pero básicamente estas dos facciones terroristas nuevamente se han apoderado de los centros de bienestar de las universidades. Están manejando nuevamente a los comedores universitarios. Eso se ve claramente en estas universidades que he mencionado, especialmente la de Huamanga, y de otros servicios como las residencias universitarias, como los 80, como los 90. Exactamente. Esos servicios debiera ser para los que necesitan, pero básicamente ahora, como los 80 y los 90, estos grupos terroristas son los que controlan.
y las autoridades universitarias se hacen de la vista gorda y es una especie de concesión para que no les molesten. Cuando se pretende poner orden allí, generan pues las tomas de las universidades, generan las protestas, las cartas. Intimidan a las autoridades. Exactamente. ¿No? Entonces, creo que las autoridades universitarias necesitan un poco de ayuda del gobierno para poner un poco de orden allí y evitar que se repitan esos escenarios trágicos donde veíamos que Sendero era quien daba el boleto de pase para recibir el almuerzo en los comedores universitarios, o era quien definía quién se tenía que quedar en las residencias. Eso nuevamente está ocurriendo. Eso nuevamente, qué horror, realmente. Y cómo avanza, además. Y cómo lo que cualquier ciudadano desespera es ver la inacción desde el otro lado. Y no solo es este gobierno, es el Estado paralizado. Exactamente, y el Estado tiene la primera responsabilidad sin ninguna duda, y digamos los gobiernos de turno. Y los partidos políticos. Exactamente, hay dos cosas, ¿no? Los partidos políticos, lamentablemente los frentes de defensa están muy contaminados por estos personajes básicamente del Movadef. Creo que el Movadef es quien está ganando la pelea, lamentablemente, al otro, a Patria Roja, está tomando muchas bases, y que los frentes de defensa también se han contaminado con estos personajes del Movadef, y claro, no hay agrupaciones políticas, no hay movimientos regionales que puedan contrapesar ese discurso, ¿no? Y los medios de comunicación, algunos ya han tomado partido, lamentablemente, por estas facciones terroristas, y otros están haciendo un papel que debieran hacer los partidos políticos. Entonces, la situación que se observa, que se analiza, que se ve en provincias, es bastante crítica. Ahora, en las protestas contra la minería, Movadef ha logrado infiltrar y tomar algunas iniciativas y algunas dirigencias. Lo vimos en Espinar y lo hemos visto en Selendín y también en Bambamarca. Ellos, digamos, ¿a quién usan para estas operaciones? ¿Usan ronderos? ¿Usan maestros? ¿A quién usan? Mira, lo que yo he observado, a ver, en el caso de Cajamarca, el éxito que tiene Gregorio Santos en haber paralizado el proyecto CON es básicamente porque ha instrumentalizado, ha manejado a dos instituciones que son muy importantes en Cajamarca. Primero, las organizaciones ronderiles. Él fue un dirigente de las rondas campesinas en Jaén y conoce el modus operandi, la estructura de la organización y todo lo que significa eso en Cajamarca, que es una cosa de mucha importancia, de mucho poder fáctico. Y por otro lado, a el magisterio, a través del SUTE, Patria Roja. Recordemos que son los gobiernos regionales los que contratan profesores, los que pagan a los profesores, los que designan a los directores de las UGELs. ¿No? Entonces, a través de estos dos instrumentos, Patria Roja controla la región, ronderos y profesores. ¿No? Eso es absolutamente así de claro. Entonces, en el caso de Espinar, sí, la cosa es un poquito distinta, pero básicamente es un discurso muy parecido. Ahora, hace unas 2 o 3 semanas tuvimos una buena noticia, pero la verdad es que al final no ha habido mayor información. La policía, la DINCOTE, logró infiltrar a las huestes de José en el Braem y rescató a un grupo de niños, unos pioneritos en poder de estos senderistas. Fue un operativo, le llaman tenaza, ¿verdad? Un operativo extraordinario de comandos, algo realmente destacado. Estos pioneritos son hijos de los cabecillas de Proseguir. ¿Por qué estaban en un campamento, digamos, que se mueve, que avanza, junto con los campamentos donde precisamente pues se agazapan José, Gabriel o Raúl? Me refiero a los Quispe Palomí. Sí, a ver, sí, en efecto, la acción de la policía que permitió la incursión en un campamento terrorista, digamos, es una de las pocas acciones exitosas que se han visto en el BRAE después de muchos años, ¿no? Muy exitosa. Sin duda, y eso ha sido un mérito absolutamente de la Policía Nacional, y hay que decirlo con todas sus letras. Exactamente, ha sido una operación entre la DIRCOTE, la Dirección contra el Terrorismo, y la DIRANDRO, la Dirección Antidrogas.
Y esa operación fue exitosa básicamente porque se consiguió, como tú dices, infiltrar y captar a algunos miembros algunos seguidores de José, algunos miembros del grupo terrorista que operan en el BRAE, y estos lograron dar la información de la ubicación de este campamento, que estaba ubicado en la frontera entre las regiones de Junín con Ayacucho, un afluente del río N, ¿no? Entonces hizo una operación primero de inteligencia y después con un cuerpo de élite se atacó y se rescató a estos niños y se capturó a los terroristas que los tenían secuestrados. Ahora, estos niños, estos llamados pioneritos, sin duda de que son hijos de miembros del grupo terrorista, de algunos cuadros, de algunos mandos o de simples combatientes. Los campamentos donde están estos pioneritos o los hijos de los mandos terroristas están regados por todo el N, por el Mantaro y parte de la Purímac, pero básicamente por el N. Recordemos que en el 2004 hubo una operación muy parecida donde también se rescataron a niños de esa edad. Y es importante realizar esas operaciones porque no solamente se ataca donde están los hijos de los terroristas y se recupera a los niños, sino porque se corta un circuito de tránsito de estas columnas terroristas que se abastecen cada cierta distancia, y eso les permite tener un control territorial. Entonces lo importante es seguir con ese modus operandi. Yo cuando me preguntaron sobre esa operación señalé de que se utilizó la estrategia del Huallaga en el BRAE y se tuvo ese éxito. Vale decir, se utilizó la inteligencia, se trabajó de manera profesional y se dio un golpe de mano. Eso es lo que hay que seguir haciendo. Eso es lo que creo que le ha faltado a la estrategia que se ha venido aplicando desde el 2008 para adelante. Y se puede llegar a pensar que Gabriel o José estarían próximos también a ser detectados. O sea, si se ha podido entrar al corazón, digamos, de la organización de proseguir y hacer un operativo exitoso, rescatar a los niños, que por cierto son los más frágiles, ¿no es cierto?, en una batalla. Se podría esperar que se logre infiltrar uno de los campamentos donde está uno de estos peligrosísimos asesinos. Mira, yo creo que sí se podría hacer daño al grupo terrorista, yo creo que sí se les podría neutralizar, yo creo que sí se les podría encapsular si se sigue con esa estrategia. O sea, si el gobierno decidiera poner la línea y decir, esta es la forma como se tiene que trabajar y esta es la forma como se va a hacer de acá por adelante en el BRAE, es posible que se tenga mayor éxito. Pero lo que estamos viendo es que el control del BRAE sigue más o menos con la mecánica que hemos visto los últimos 3-4 años, que ha ocasionado todas las muertes que siempre hemos lamentado. Entonces, el gobierno tiene que decidir. El gobierno tiene que saber quién ha tenido más éxito en la lucha contra el grupo terrorista y quién tiene un mejor manejo de la inteligencia y un mejor uso de esa inteligencia. Entonces está en las manos, creo yo, del presidente Ollanta de tomar un punto de quiebre y pues asumir responsabilidades a la policía o seguir con el esquema que estamos ahora observando. Muy bien, muchísimas gracias, Rubén. Encantado. Gracias por alertarnos, y realmente es lo responsable alertar sobre este tema, porque podríamos terminar realmente invadidos no por la cantidad, sino por la violencia, ¿verdad? Desbordados por la violencia de este pensamiento. Sin ninguna duda. O sea, cuidarnos es un delito. Era impensable ver marchar por las calles o ver ingresar a Lima con pancartas disimuladas, pero básicamente es el grupo terrorista. Exacto. Después de eso, ¿qué viene? Después, ¿qué viene? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta, sí. Esa es la pregunta, y yo creo que cada vez hay que levantar un poco más la voz para que quienes tienen que contestar nos contesten. Exactamente. Gracias, Rubén. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a darle pase a Patsy Bendayán. Ella tiene una nueva noticia de Nextel que compartir con usted. Para ti que eres todo en uno, llegan los nuevos equipos Nextel Más. Equipos todo en uno, con la nueva llamada grupal de radio, internet más rápido y radio ilimitado. Equipos desde 39 soles. Nuevos equipos Nextel Más, todo en uno, como tú. Adelante, Cecilia. Gracias, Patsy. Y ahora vamos a hacer una pausa chiquita para regresar con Enrique Pasquel, editor adjunto de la página de opinión del diario El Comercio. Volvemos con Enrique Pasquel.